Buenas tardes. Hoy quiero emitir este live y hablar un poco sobre algo que a nosotros los contadores nos está llamando mucho la atención. Y es algo de lo que yo hace un momentito acabo de subir un pequeño video. Y es sobre lo que es una rectificativa en la República Dominicana. Cuando hablamos de rectificativa en la República Dominicana es en lo que en los Estados Unidos le llaman un amendment, una corrección a un formulario de impuestos que se ha llenado. ¿Qué sucede aquí en nuestro país, en República Dominicana, respecto a lo que es una rectificativa o un amendment? Que cuando una empresa, llámese sea una persona física o una persona jurídica, cuando prepara sus planillas de impuestos, es muy normal que cualquier profesional de la contaduría o no cometa un error en la preparación de sus planillas, porque se le quedó una información, hubo un error, de cualquier error de los que pueden pasar. ¿Y qué pasa con esto? Que la DGI aquí en nuestro país, República Dominicana, presenta una serie de facilidades para hacer una corrección cuando se trata de una rectificativa, cuando es a favor de la DGI. Más no es así cuando la rectificativa es a favor de la empresa. Cuando se trata una rectificativa en favor de la DGI, prácticamente te permite hacerlo todo dentro del sistema. Pero cuando se trata de una persona física, una jurídica, y el beneficio es en favor de la empresa, ¿qué sucede? Pues que la DGI, primero tú tienes que pedir un permiso. Después que te pide el permiso y te dan la opción a que prepare la rectificativa, entonces tú tienes que depositarlo allá. Y ellos son los que lo procesan. Que está bien. Porque en otros países es así. Lo que yo no veo bien es de que tú tengas que pedir un permiso. ¿Por qué una empresa, llámese jurídica o física, tiene que pedirle permiso a la DGI para preparar una rectificativa, corregir un formulario que se llenó con errores? Cuando hacer una rectificativa requiere de que tú tengas la información real, una documentación original, físicamente y original, y que sea un gasto o un ingreso que sea válido para la empresa. Entonces, tú lo que no puedes hacer ningún cambio si tú no tienes la documentación que soporte esa corrección, porque en ninguna parte del país, en ningún otro país te lo aceptan, te lo impugnan, o sea, te lo sacan, no te lo aceptan. Entonces, el problema aquí radica en las restricciones que crea la DGI para hacer una rectificativa. Ya yo he discutido varias veces con varias personas allá en la DGI y me dicen que ya no es así, que ya tú puedes hacer tu rectificativa e ir y depositarla. Ahora bien, ¿qué yo no veo correcto en la rectificativa que hacemos aquí? Y cuando yo hablo de la rectificativa que hacemos aquí en República Dominicana, es porque he podido ver cómo se hacen en otros países, sobre todo en los Estados Unidos, y a mí me critican que yo mencione esto, pero lamentablemente Estados Unidos es el ejemplo y de donde copian prácticamente todos los países del mundo, sobre todo en el área
impositiva cuando se trata de impuestos, de taxes. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tú tienes que como hacerlo de nuevo como debió ser. Y sin tú ver, claro, es como que tú olvidarte de lo que tú hiciste, hacerlo de nuevo y depositarlo con la documentación que soporta esos cambios. Bien, más el formulario en los Estados Unidos te dice, te presenta un formulario diferente que yo entiendo que para la misma DGI, aquí en República Dominicana, es más fácil hacer su análisis cuando el formulario debería presentarte qué fue lo que tú hiciste, como te hace en los Estados Unidos, que te sale una columna con todo lo que tú reportaste en el primer formulario que enviaste con errores. Te tira una segunda columna donde tú vas a entrar los cambios, o sea, las variaciones y donde estuvieron los errores en la columna donde te va a salir la nueva información. Entonces esas dos columnas se conjugan, o sea, se entrelazan, y en la tercera columna te tiran el resultado final. Te tiran un resultado final, y este resultado final es ya la que se toma en cuenta. Entonces, cuando la DGI va a analizar, puede ver si la variación fue porque aumentaron los ingresos o si aumentaron los costos. O sea, puede ver con claridad el tipo de variación que hay en la corrección. Y el nombre lo dice delante. Aquí dice solo, tú marca un cuadro donde te dice rectificativa. Allá en el encabezado dice, por ejemplo, si es un 1120X o un 1040X, que viene a representar una corrección, que es lo que es una rectificativa, corregir un formulario que se presentó en un primer momento y el cual se envió con errores. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo y creo que debe suceder? Que el formulario de la rectificativa debe ser modificado, porque si se modifica este formulario, se puede ver qué fue lo que envié, qué fueron los cambios que se hicieron y cuál es el nuevo resultado que sale en la columna número 3. En ese mismo punto, es importante señalar o informar que la DGI debe flexibilizar, que como dije antes, ellos dicen que ya no hay que pedir ningún permiso, simplemente presentarlo. Me costará ver, precisamente yo tengo que hacer una mañana, tengo que hacer una rectificativa y voy a comprobar si en verdad se puede, voy a comprobar si en verdad se puede hacer sin pedir el permiso. Yo, en ese sentido, lo publicaría por aquí. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchos preparadores tenemos esa incertidumbre de que pedir permiso, y sobre todo, cuando tú vas a pedir permiso te preguntan, ellos te hacen el cuestionamiento. En la rectificativa, ¿qué va a pasar en la rectificativa? Hay un cambio, o sea, como que te hacen el cuestionamiento sobre cuál tú entiendes que será el resultado de esa rectificativa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tratas de, alguien me está pidiendo que le invita, marcándome la invitación, pero parece que no lo marqué y no me deja, no me permite entrar. Entonces, ¿qué sucede? Porque parece que antes de hacer el live, tenía que poner que si se quería alguien juntar, poderle darle acceso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir al respecto?
En cuanto a la rectificativa, yo tengo que hacer una rectificativa mañana. Yo la voy a hacer sin pedir permiso y la voy a ir a llevar y voy a ver cuáles son los resultados. Y si los resultados son así como ellos dicen, que ya no es necesario solicitar un permiso para tú presentar una rectificativa, pues con mucho gusto lo haré por aquí. Porque como dije ahorita también en un video, y felicité a la DGI, porque el sistema de envío de datos es un sistema muy bueno. Y es un sistema que es flexible, es rápido y ayuda bastante. Algo positivo también es lo de la facturación electrónica. Lo que yo sí mantengo es que la facturación electrónica va a lograr que muchas micro, pequeñas y medianas empresas salgan del sistema contributivo. Porque es que el sistema actual que tiene la República Dominicana, el sistema impositivo, para las micro, pequeñas y medianas empresas es insoportable, es inaguantable. No hay forma de que con el sistema contributivo actual, una micro, pequeña y mediana empresa se mantenga. Es muy difícil. Yo he hecho muchos videos y ahora mismo en la reforma tributaria, que todo el pueblo se volcó en contra de esa reforma tributaria, es porque era totalmente a desaparecer miles y miles de empresas. Y yo entiendo que la República Dominicana, el empresario dominicano, quiere ser partícipe del sistema contributivo. Lo que sucede es que una micro, pequeña y mediana empresa no aguantan. Señores, son innumerables la cantidad de impuestos que tiene que pagar una microempresa aquí en la República Dominicana. Y el más fuerte y el más abusivo, sin base y sin nada que lo soporte, es el anticipo, que hace tiempo tienen que lo van a quitar, pero nunca lo quitan. Y el abuso es tan grande que es un impuesto que no tiene una base sólida que lo respalde. Y si tú no lo pagas en el tiempo que tienes que pagarlo, también te cobran penalidades e intereses para hacer el abuso más firme y más fuerte. Si escuchamos los políticos que tenemos en el país, todos utilizan el anticipo como un medio de captar adeptos, seguidores, pero nunca el Congreso de la República Dominicana ha presentado un proyecto para eliminar definitivamente el anticipo, pero de la forma como está. Porque en todos los países del mundo se necesita el anticipo. El anticipo es necesario para el gobierno poder mantener y cumplir con el presupuesto que ha creado. Ahora bien, ese anticipo se hace sobre bases sólidas reales. ¿Y cuáles son esas bases sólidas reales? O que las micro, pequeñas y medianas empresas preparen su anticipo, pero basado al año en curso, al año corriente. ¿Y cómo? Que ese cálculo del anticipo, la micro y pequeñas y medianas empresas lo pagan trimestralmente. ¿Cómo? Preparan un estado de resultados de los primeros 3 meses, llámese enero, febrero y marzo. Se hace un estado financiero a esos 3 meses y basado a la utilidad que presenta en esos 3 meses, se hace el pago de los anticipos, pero se está haciendo en base a la situación real de la empresa, que es una situación real. E incluso eso permite que a fin de año todas las empresas presenten su cierre fiscal
con menos presión. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a llegar al año, tú nada más te va a quedar una cuota. O sea, 3 meses pendiente de pago de anticipo, el cual tú has ido pagando basado a los ingresos trimestrales o a los resultados trimestrales que presenta la empresa durante el año, que sumando esas 4 cuotas va a presentar el ingreso real que tuvo la empresa en el año completo. Para que más me entiendan, mejor me entiendan. Estados Unidos lo hace así, pero aquí nada más cogen las cosas negativas, o si no negativas, la cambian para hacer sufrir y maltratar las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, ¿cómo debe ser el anticipo? Como expliqué anterior, se hacen estados financieros trimestrales. Un estado financiero o un estado de ganancias, que se pueden hacer todos los estados financieros por los 3 meses. Y basado, pero generalmente solo haciendo el estado de resultados, llámese el estado de ganancias y pérdidas, basado en esas ganancias que presenta ese estado, se hace el cálculo aquí, que representa un 27% a esa ganancia, tú le sacas el 27% y tienes el mes siguiente para tú pagar ese anticipo. Ejemplo, enero, febrero y marzo, te dan hasta el 30 de abril para que pague el cálculo de su anticipo. Viene una segunda cuota que va a corresponder a abril, mayo y junio. Tú haces el cálculo de tu anticipo y lo pagas en julio 30 hasta julio 31 para pagarlo. Después viene una tercera cuota que viene siendo julio, junio, julio, agosto y septiembre, que se paga el 31 de octubre. Y ya cuando viene a llegar el año, la empresa va a estar al día en toda la presentación de todos los formularios que tiene que presentar esa empresa durante el año. Y va a ser muchísimo más fácil presentar el cierre del ciclo fiscal y contable, porque ya ha pagado un 75% de los impuestos que tenga que pagar la empresa a fin de año. Y sobre esa base es que deben ser pagados los anticipos, no como lo están haciendo actualmente aquí en nuestro país, República Dominicana, que es un abuso garrafal y que está llevando a las micro, pequeñas y medianas empresas al caos, a cerrar. Tienen que cerrar porque no lo aguantan. Pero aparte del anticipo, está el impuesto que tienen que pagar las empresas por el seguro de salud y el seguro y las pensiones, que la empresa tiene que pagar un alto porcentaje y que también tiene que pagarlo mensualmente, porque sabemos que el empleado en una parte paga un 2.87% y en el otro paga un 3.04%, pero para 10 la empresa tiene que pagar de ese mismo salario un 7.10 y un 7.09%, que cuando usted hace ese cálculo y dependiendo del volumen económico de la nómina, es un gasto fijo para la empresa, y que también si no lo paga entre el día 3 al día 5, ya el día 6 tiene recargos. Ahí van 2 impuestos que son mortales para la empresa. Aunque el impuesto de los empleados, que se trata sobre su plan de pensión y su servicio social de salud, son necesarios e importantes y las empresas deben cumplir con esto. Más, no estoy de acuerdo de la forma en que se está calculando, no con el de que no se pague el anticipo, sino de la forma, no en el fondo, sino en la forma y de cómo se está calculando este anticipo. Otra cosa es que, aparte de esos 2 impuestos, está el impuesto sobre los activos, que a veces te ayuda cuando tiene pérdidas, porque
no paga anticipo, dependiendo de cierta técnica que utiliza la DGI, pero siempre para ganar ella. Que cuando tú tienes una pérdida, pues entonces toman en cuenta el impuesto sobre los activos y no tiene que pagar anticipo. Entonces, son todas esa serie de impuestos que mantienen la micro, pequeña y medianas empresas sumidas en una situación que por más esfuerzo que haga una micro, pequeña empresa, a menos, claro está, que esté haciendo, vendiendo un bien o un servicio legal. Si usted está vendiendo un bien o un servicio legal, de acuerdo a las normas de comercialización del país, es difícil mantener con el sistema contributivo actual que tiene la República Dominicana. Muy difícil. Entonces, cuando tú le sumas esos impuestos, como está también el impuesto a los desechos sólidos, otro impuesto que le cargaron, es anual y es basado al nivel de ingreso que tiene la empresa en el año, pero a fin de año es otro impuesto. ¿Entiendes? Y así sucesivamente. Son tantas cositas que le cargan a la micro, pequeña y mediana empresa que es insoportable y difícil su mantenimiento en el mercado. Por tal razón, es sumamente importante que la DGI y también Hacienda como el jefe de la DGI de aduana, o sea, es el que tiene el control del sistema de recaudación del país, debe tomar en cuenta, Jochi Vicente, que es el ministro de Hacienda, debe tomar en cuenta esos puntos, que como pudo ver en la presentación como pudimos ver en la presentación de la reforma contributiva, fue dejado solo por todos los ministros prácticamente del gobierno. No estuvieron ahí para respaldar la iniciativa sobre los nuevos cambios impositivos que eran dañinos, y por eso y a nivel político nadie se quiso relacionar y lo dejaron ahí, por lo cual yo escribí que él debía renunciar, y a los pocos días de yo hablar de eso, él pensó en renunciar, pero que no pensó en renunciar no porque esa reforma estaba cargada de acciones en contra de la clase media y del empresariado micro, pequeño y mediano, sino él iba a renunciar porque no fue respaldado por sus compañeros. ¿Entiende? Incluso se habló de una fusión del Ministerio de Hacienda con presupuesto y el de Desarrollo, de Economía y el Ministerio de Desarrollo y cosas así. Y él pensaba que el que estaba ahí, un apellido Isa, que estaba ahí, creía que lo iban a poner como que si se fundían o si se fusionaban, esos dos, el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía y Desarrollo, con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que él iba a ser el director general, y al parecer se dio cuenta de que no iba a ser así. ¿Y qué pasó? Que según tengo entendido renunció. Se habló que iba a renunciar en enero, ya enero, estamos a finales de enero, no se ha publicado nada al respecto de si él ya renunció o no, pero la realidad es que Hacienda, que el gobierno necesita la reforma tributaria, pero en esta reforma tributaria yo entiendo que el presidente Luis Abinader, Jochi Vicente, el director de la DGI, de aduana,
todos esos entes que están combinados a hacer, a planificar el medio y la forma de recaudación del país, deben unirse, porque aumentar las recaudaciones no está en subir y buscar más medios para cargarle impuestos al país. Es todo lo contrario. Y yo he emitido varios videos donde explico que si se baja el ITEVI de un 18% que hay en la actualidad a un 12 o a un 10, eso va a dinamizar la compra. Y al dinamizar la compra, todo el mundo va a sentir menos ese golpe que es un 18%. Aparte de reducir el impuesto, el ITEVI, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, que ahora le van a cambiar, según entendí el nombre, a IVA. También lo que acabé de mencionar, si cambian el anticipo al año corriente, esos 2 puntos son importantísimos. ¿Para qué? Para dinamizar la micro, pequeña y mediana empresa. En cuanto a lo que es la TCS, entiendo que está bien, aunque el sistema de seguridad social del país y el plan de pensión debe ser cambiado, porque en la actualidad perjudica a todos los ciudadanos del país, y todos los vemos lo que está pasando, que con el sistema, sobre todo de seguridad social, en realidad el dominicano no recibe nada, 8,000 pesos al año en medicina, y no hay consulta que usted vaya que usted no tenga que pagar una diferencia. Y en algunos casos ni siquiera te aceptan el seguro y tiene que pagar la consulta completa. Y si hay algunos tipos de enfermedades, el seguro no te sirve. Entonces yo entiendo que todo es como un combo donde todas esas cositas afectan el desenvolvimiento normal de las familias de la República Dominicana. Y sobre todo, si se bajan esos impuestos, que en vez del 27% del impuesto sobre las utilidades que tienen las micro, pequeñas, medianas y gigantes empresas, que en vez de un 27% se baje a un 20, a un 22%. Que el ITEVI, como dije ahorita, de un 18 se baje a un 12. Que el anticipo, no que lo quiten el anticipo, sino que lo lleven al año en curso, al año corriente, de la forma que expliqué. Y que lo paguen las micros y medianas empresas trimestralmente. Eso va a dinamizar que las empresas incluso empleen más personas. Porque ¿qué es? Que cuando se mezclan todos los impuestos mensuales que tienen que pagar las empresas, tienen que pagar impuestos los días 10. Óyeme, en un mes. Las empresas tienen que pagar el impuesto de la TCS del día 3 al 5. El impuesto sobre las retenciones a personas físicas y los impuestos de retención, los de IR17, tienen que pagarlo el 10. ¿Entiendes? En la quincena, ahí está la nómina. El 20 está el ITEVI. El 30 están los pagos de renta, nómina de nuevo, luz, teléfono. O sea, es una serie de gastos continuos ahí pisados. Y sin hablar de los pagos a los proveedores de materia prima o quienes le suplen a la empresa el bien o el servicio. Que si tú le juntas 2 facturas, 3 facturas, no te despachan. O sea, tú tienes que tener un control sobre el movimiento económico de la micro, pequeña y medianas empresas, que es agobiante. Yo como contador
que represento varias micro, pequeñas y medianas empresas, yo digo, Dios, es agobiante. Es agobiante ser dueño de una micro, pequeña o mediana empresa aquí en nuestro país. Es agobiante, es fuerte. Porque es magia que tienen que hacer con el dinero. Y lamentablemente viven en un círculo vicioso. En un círculo vicioso donde hay empresas que se mantienen en el mercado, no porque los dueños no quieren cerrar, porque viven en un estrés constante con las cuentas por pagar. Es un estrés constante. Muchas no cierran porque no tienen cómo pagar el pasivo laboral de los empleados. O sea, no pueden cerrar y cancelar todos los empleados, porque como todos saben, cuando tú cancelas a un empleado, tienes que darle sus prestaciones laborales. Imagínate tú, una empresa que tenga, vamos a decir, de 1 a 10 empleados, que cambian su nomenclatura con la cual es clasificada, donde una empresa que tiene de 1 a 10 empleados se considera micro. De 10 en adelante, mediana. Después de 51 en adelante, pequeña, micro, pequeña y mediana. De 1 a 9. Después de 10 a 51. Y de 51 en adelante, mediana. Y después de 150 y pico, ya es gigante. O sea, lo que te determina. Pero una empresa con 10 empleados, para cancelar 10 empleados que tengan de 1 año en adelante, y tomando en cuenta el salario que gane, es un dinerito que tiene que tener ahí el dueño de la empresa para cerrar esa empresa. Entonces, ¿qué sucede? Muchas empresas no cierran. Es porque no tienen ese capital para cancelar sus empleados. Para nadie es un secreto que las micros y pequeñas y medianas empresas son muy pocas las que son dueñas de su planta física, sino que tienen que pagar una renta. Y no es fácil. Yo se lo digo, no es fácil, señores, mantener una micro, una pequeña, mediana empresa. Entonces, ¿qué sucede? Para nadie es un secreto que la DGI aquí en República Dominicana, igual que el IRS en los Estados Unidos, son socios de los dueños. Son socios de los dueños de las empresas. Pero ellos no tienen dolor de cabeza por ninguna cuenta por pagar que tenga la empresa. E incluso es un socio que mensualmente y constantemente te crea cuenta por pagar y te presiona para que tú le pagues. A veces hasta más que los proveedores. Porque hay proveedores que tú te atrasas y no te cobran penalidades ni intereses. Más la DGI no. Inmediatamente tú te atrasas con el pago de la TSS. El día siguiente ya no es lo mismo que tú debías. Si te atrasas con el pago de un anticipo, que es un impuesto falso, un impuesto sin base, un impuesto abusivo, un impuesto que está en contra totalmente de la micro, pequeña y mediana empresa, aparte de ser ilegal, incorrecto, infundado, también te cobran intereses si no lo paga el día 15 de cada mes. El ITEVI que tenga que pagar, si no lo paga el 20, también. Si no paga el impuesto de los días 10 por las retenciones complementarias de los, también tiene que pagar impuestos, intereses. Entonces, mantener una micro, mediana y pequeña empresa en la República Dominicana es usted someterse a un estrés constante
Y lo grande del caso es que si tú vas a las estadísticas sobre lo que aportan las micro y pequeñas y medianas empresas al presupuesto, al PIB, al Producto Interno Bruto, hablan que las micro, pequeñas y medianas empresas representan un 51% del Producto Interno Bruto. Óigame eso. Con todo y ese abuso. Porque un punto importante es, y que la DGI ha mostrado una incapacidad total para lograr que el gran universo de empresas micro, pequeñas y medianas que se encuentran fuera del sistema contributivo no ha tenido capacidad para lograr que entren. Pero es que una persona inteligente y que hace una inversión, que generalmente hace una inversión, como yo hablo con muchos, a veces vienen amigos a querer abrir una empresa y yo no lo dejo. ¿Por qué no lo dejo? Porque ¿cómo es posible que tú vengas y me digas a mí, mira, José Oscar, yo logré reunir 150,000 pesos, pero yo quiero poner una empresa X, pero no tengo. Para yo poner esa empresa X, en lo que yo rento el local, que me cobran un mes de renta, más 2 depósitos, ahí se me van un dinero. Tengo que ir a Edesur, a Edenorte o a Edeeste y hacer un contrato donde también tengo que pagar un depósito. Aparte de eso, tengo que hacer una adaptación al local que voy a rentar, que yo estimo los 150 pesos, los 150,000 no me dan para yo arrancar el negocio como yo quiero y como yo lo quiero. Entonces necesito hacer un préstamo al banco, donde tiene que preparar un business plan, un plan de negocio, y presentarlo al banco, que si el banco lo ve factible, te va a prestar una parte, o etcétera. Entonces, tú está con la idea, porque el dominicano es tan positivo, que admiro esa parte, que el dominicano cree que cuando pone un negocio, en ese mismo mes, él piensa que va a hacer ingresos para pagar la renta, para pagar la luz, para pagarle a los empleados, para pagar el teléfono, para sacarle el dinero de la comida de su casa, la gasolina del vehículo. Y la verdad es que no es así. La realidad es que no es así. Entonces, yo lo llevo al terreno, lo llevo a la realidad. Y digo, espérate, aguántate. Tú no puedes comenzar un negocio y quedarte descapitalizado, porque tú debes tener por lo menos cómo tú sustentas el negocio por 6 meses. Porque tú tienes que ir haciendo análisis sobre el avance o disminución que va dando el negocio de acuerdo a un business plan que tú has trazado. Y para tú poder captar con realidad los resultados positivos o negativos del negocio, tú debes dejar todo el dinero que va entrando ahí tranquilo y en el primer mes decir, bueno, este fue el resultado, que lo primero no es ganancia, sino recuperación de inversión, que debe dejarla ahí mismo. Y tú, con el dinero que tienes fuera, cubrir todo para tú poder hacer un análisis ponderado y crítico de los resultados reales de ese negocio. Entonces, ¿qué pasa con el dominicano? Algunos son tan especiales
el dinero de la venta del día, andan con ellos en los bolsillos. O si no van a caja, ¿cuánto hay ahí? Y van y no hacen un cuadre diario. O sea, son un sinnúmero de cosas que tú tienes una lucha constante para que ese micro, pequeño o mediano empresario entre a un plan de educación para el manejo de ese negocio y pueda haber resultados. Y es ya cuando el negocio no aguanta más y ellos tampoco, que comienzan a ver la realidad de que cometieron un error. Yo por lo menos trato de explicarle todo eso antes de. Algunos, como dominicano al fin, lleno de fe, de esperanza y confianza en Dios, se meten. A algunos le va bien, pero la verdad es que de cada 10, tal vez 2 sacan la cabeza. Y ese porcentaje, la verdad es que no es bueno. Ese porcentaje no es bueno. No les recomiendo a nadie que entre en un plan como tal. Pero ¿qué sucede? Quienes dirigen el sistema impositivo de la República Dominicana por muchos años atrás piensan que buscando más formas de cobrar impuestos van a lograr mayor recaudación, y es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Así pues que yo espero que esos genios, como yo les llamo, que dirigen el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, aduana, todas esas instituciones que se encargan de colectar, recaudar dinero para el Estado, que piensen que la mejor forma es bajar los impuestos, que el impuesto sobre las utilidades de un 27 la bajen a un 22 o a un 20, que el ITEVI lo bajen de un 18 a un 12 o a un 10, que el anticipo lo lleven al año corriente, y que las micro, pequeñas y medianas empresas lo paguen trimestrales, no mensualmente, que sea sobre bases reales, bases sólidas, y que van a hacer que las empresas estén más al día con sus operaciones e informaciones, enviándolas a la DGI. Eso va a dinamizar el mercado. Las micro, pequeñas y medianas empresas podrán emplear más personas, podrán mejorar las condiciones salariales de sus empleados. Más, con esa presión impositiva actual que hay, no podrán. Porque ¿qué es lo que pasa? En las estadísticas que yo tengo sobre la cantidad de empresas, llámese micro, pequeñas y medianas, yo creo que son 3 estadísticas. Una habla de que solamente son como no recuerdo bien el dato, pero no llegan a 300,000 las empresas que reportan en la República Dominicana. No llegan a 300,000 las micro, pequeñas y medianas empresas que reportan en la República Dominicana. Y yo no tengo duda, y la DGI todavía no sabe cuál es el universo de empresas que existen en la República Dominicana. Y yo me pregunto, ¿y cómo una institución cuya función es la recaudación de impuestos
y no sepas cuántas empresas medianas hay en todo el territorio nacional, cuántas microempresas hay en todo el territorio nacional, cuántas medianas empresas hay en el territorio nacional y cuántas empresas gigantes existen en nuestro país. Según tengo entendido, la cantidad de empresas gigantes que hay en la República Dominicana no llegan a un 6% de la cantidad de empresas que existen en la República Dominicana. E incluso, en datos estadísticos que tengo de la ONE y otros datos que hay por ahí que conseguí, de esas 200 y pico en mil, porque hay diferentes años, hay diferentes partidas o diferentes informaciones sobre la cantidad de empresas que se encuentran reportando en el país. Pero la realidad es que no llegan a 300,000. No llegan a 300,000. Pero de esa cantidad de empresas que están reportando, solamente el 4% son empresas gigantes. Óigame, de esa cantidad de empresas que se encuentran reportando sus movimientos económicos y financieros en la República Dominicana, solo el 4% de esas empresas son gigantes. Después, ese gran porcentaje que queda es micro, pequeña y mediana. Yo lo tengo el dato, pero no lo recuerdo, porque yo tengo un video donde yo busqué esa información. Pero sí recuerdo que el mayor porcentaje de las empresas son microempresas. Luego siguen las pequeñas y luego las medianas. Y ese trío representa el 51% del Producto Interno Bruto que recauda la República Dominicana. Y en estudios y análisis someros que he hecho yo, o sea, en la República Dominicana tienen que existir unos 2 a 3 millones, tal vez más, de empresas que existen en el país. Y esto yo lo digo porque yo, en un censo que hice, organizando una junta de vecinos en mi barrio, donde yo me crié en Villajuana, parte de Villajuana, porque también viví casi toda mi vida en Piedra Blanca de Bonao. Pero en Villajuana, que organicé 2 juntas de vecinos, hice un censo de unas 6 manzanas. Y en Villajuana, que no es completo Villajuana, 6 manzanas de Villajuana, yo censé, sin hablar de ventorrillitos y cositas que la veía insignificante, pero que según la ley podrían clasificarse como microempresa. Pero hice ese censo, cafeterías, restaurantes, y en esas 6 u 8 manzanas yo censé 300 pequeños negocios. Dentro de esas mismas 8 manzanas habían unas 30, 20 o 30, tal vez algo muy menos, medianas. Micro y pequeña. Mediana tal vez habían 2 o 3. Pero micro y pequeña, de esas 300, eran. Y como una institución como la DGI no hace un esfuerzo para determinar vía un censo propio, porque la DGI tiene los fondos. La DGI puede formar un equipo
para hacer un censo propio de ellos, crear un equipo para censar en cada provincia, municipio, paraje, los negocios que hay y crear su padrón, crear su base de datos. Y si la República Dominicana tiene 2 o 3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, voy a sacar totalmente las empresas gigantes. La voy a sacar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que sacar las empresas gigantes? Porque las empresas gigantes que tiene la República Dominicana están confabuladas con los gobiernos. Las empresas gigantes de nuestro país no pagan impuestos, porque las empresas gigantes de nuestro país subsidian las campañas políticas de los que tenemos en el país. Al ellos subsidiar sus campañas políticas dándoles millones y millones y millones, el intercambio es: yo te lo repongo con que tú hagas tus importaciones, exportaciones, exoneradas de impuestos. Le da subsidio de gasolina, le da subsidio de esto, le da subsidio de lo otro. Y las empresas gigantes, durante los 4 años, se mantienen en componenda con los que dirigen el país, llámese partidos políticos. Y estas empresas gigantes no pagan impuestos. Las empresas que pagan los impuestos en la República Dominicana son las micro, las pequeñas y las medianas. Por ende, ese 51% del Producto Interno Bruto que componen esas micro, pequeñas y medianas empresas, lo pagan esas empresas. Las gigantes lo dan por adelantado, pero si dan 100, 200, 500 millones a los políticos, llámese senadores, diputados, síndicos, voy a sacar los regidores, presidente, hay que garantizarle a ellos que esos millones que ellos le dan, porque los políticos, los empresarios que tenemos en nuestra República Dominicana, que son insaciables. Y es normal, porque nadie hace una inversión para empatar. Se supone que si tú haces una inversión, tú metes 10 y quieres sacar 15 o 20. Y si te dejan, quieres sacar 100. ¿Y qué sucede? Las empresas gigantes no pagan impuestos. Los impuestos los pagan las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, ¿qué sucede? Si de 300,000 empresas promedio, que calculo yo, son las que reportan, o sea, son las que están dándole el frente a la DGI, que son honestas, que presentan lo poco o mucho de sus movimientos económicos, y son esas 300,000 empresas las que aportan el 51% del Producto Interno Bruto del presupuesto nacional. Si el país tiene 3 millones, vamos a suponer que la DGI haga un esfuerzo sobrehumano y logre que 1 millón de esas 3 millones de empresas que existen en la República Dominicana entren al sistema contributivo. Imagínense eso. Imagínense que el sistema contributivo de nuestro país logre que 1 millón de empresas que están en la clandestinidad, y que yo la considero inteligente, no es correcto, pero tampoco es correcto que tú pongas un negocio solo para pagar impuestos. No es correcto que tú pongas un negocio solo para pagar impuestos, para pagarle a los empleados, para pagar luz, para pagar teléfono, para pagar renta. Y que tú, que tienes el estrés diario y constante para cubrir con esos costos y gastos, que al fin de mes, cuando tú haces tu estado de ganancias y pérdidas, tú veas que no hay nada para ti. Y tú dices, pero ven acá, yo invertí mi dinero, mi tiempo, tengo un préstamo en el sistema financiero,
y que a mí mensualmente, no me entre, nada para yo irme a beber una cerveza o un trago, o irme a un restaurante y compartir con mi familia y mis hijos. ¿Es correcto eso? Entonces, nadie hace una inversión para vivir solamente bajo un estrés constante con todos los compromisos impositivos que tiene una micro, pequeña y mediana empresa. Y que aparte de esos compromisos impositivos, está el compromiso con los proveedores locales de bien y servicio para tú poder vender y dar el servicio que tú vendes y producto que vendes. O sea, tú te pasas un año completo pagando todos esos compromisos y que tú digas, pasó el año, y que yo no pueda coger 15 días con mi familia y que yo saqué ese dinero para pasarme 15 días con mi familia de los beneficios que me dio mi negocio. Pero la DGI es tu socio, que duermen tranquilo, tanto el ministro de Hacienda como el director de la DGI duermen tranquilo, porque su trabajo es cobrar. Es el mejor negocio que existe. Entonces, yo lo que creo es que la DGI debe ser más diligente en el trabajo para lograr que todas esas empresas que se encuentran fuera del sistema contributivo entren. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Oh, Dios. Bueno, al parecer el sistema se me fue de internet, no sé por qué, porque yo tengo un internet normal. Vamos a ver qué pasa. No sé qué pasó, perdone. No sé qué pasó, me entró algo ahí, no me dejaba seguir funcionando, pero ya casi termino. Pero la realidad es que entiendo que la DGI debe tratar de hacer un esfuerzo máximo para tratar de lograr que ese gran porcentaje, que es como 5 o 6 veces más que esos 300,000 empresas que se encuentran reportando, logren entrarla. ¿Por qué? Porque si alrededor de 300,000 empresas que se encuentran reportando en la DGI, ellos logran que reporte 1,000,000, ¿qué quiere decir eso? Una simple regla de 3. Que si 300,000 empresas representan el 51% del Producto Interno Bruto, óigame bien, si 300,000 empresas representan el 51% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, imagínense 3 veces o 4 veces o 5 veces
300,000. Diríamos entonces que con 600,000 empresas se cubriría el 100% del Producto Interno Bruto del presupuesto de la República Dominicana. Y que si se lograrían 900,000 empresas que entren al sistema contributivo, estaríamos con un superávit bien significativo sobre el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? El Producto Interno Bruto actual de la República Dominicana está por encima de 2 billones. De 2 billones. Lo que quiere decir que el Producto Interno Bruto, si es del 100%, si de ese 100%, 300,000 empresas promedio representan el 51%, estamos hablando que ese 51% viene siendo casi 1,000,000 de millones. Casi 1,000,000 de millones. Entonces, 600,000 empresas sobrepasarían el Producto Interno Bruto. Y si llegan a 900,000, sobraría dinero para hacer todos los hospitales que faltan. Claro está, si nuestros políticos que tenemos dejan la corrupción. Porque algo que está pasando lamentablemente en nuestro país es que aumenta el Producto Interno Bruto, aumenta el presupuesto. Por ende, se hacen los esfuerzos para aumentar el Producto Interno Bruto. Pero de ese Producto Interno Bruto, de ese presupuesto, se pierde casi un 30% en corrupción, en malversación. O sea, que junto al trabajo que tiene que hacer la DGI para lograr que esa gran cantidad de empresas que existen en la República Dominicana entren al sistema contributivo, también hay que hacer un trabajo fuerte para evitar la corrupción y el desfalco que tienen los políticos y empresarios que tenemos en nuestra República Dominicana. Así que yo espero que el próximo live que pienso hacer, le vamos a dar un toque a lo que hablamos aquí ahora, y voy a tratar de activar cómo yo puedo lograr que el que se quiera entrar o invitar entre al live. Lo que pasa es que no soy muy técnico en esto y hay muchas cosas que no las sé, pero las iré aprendiendo en el camino. Con ustedes vamos a aprender. El que sepa, soy abierto a aprender. Me pueden escribir y decirme, mira, para tú lograr esto, tienes que hacer esto, a esto, aquí, a esto, aquí. Y yo con mucho gusto aprenderé de ustedes y seguiré investigando para lograrlo. Muchísimas gracias y pasen muy buenas tardes.